Esta mañana quiero que me acompañe al libro de Génesis. Vamos a estar leyendo en el capítulo 12. Y vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando usted esté listo ya con la porción bíblica, me puede confirmar con un amén. Igual lo vamos a tener acá en las pantallas para poderlo leer juntos. Pero antes de que demos inicio a la lectura, véame por favor, atiéndame un segundito. Quiero hacer una pregunta. Y de esas preguntas que uno quiere, habla de corazón a corazón. ¿Cuántos de los que estamos acá, en dado momento de la vida, sobre todo aquellos que somos casados o que tenemos hijos, en dado momento de la vida nos hemos sentido inseguros con relación al futuro de nuestra familia, o nos hemos preocupado cuando pensamos en nuestra familia y el futuro basado en la realidad que estamos viviendo hoy por hoy? ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿Que se preocupa? Ok, entonces estoy hablándole a la audiencia correcta, porque a veces uno como predicador puede quizás traer un tema, una reflexión, pero imagínense que de pronto le está hablando a una audiencia que en realidad no está aquí. O sea, no porque no tenga audiencia presente, sino porque las necesidades de las personas que están frente a uno no tienen nada que ver con lo que posiblemente yo estoy hablando. Y en lo personal siempre me gusta saber dónde estoy, porque uno también puede de alguna forma orientar la reflexión a la necesidad, porque ese es el fin de toda predicación. Dios trayendo una palabra que fortalece la esperanza de su pueblo y lo direcciona hacia donde Él quiere llevarlo. En el capítulo 12 del libro de Génesis, sus primeros versículos, nosotros vemos cómo Dios llama a Abraham. Pero yo no me voy a concentrar precisamente en el llamado de Dios a Abraham, sino en lo que después de Abraham surge, que es su familia y el propósito de Dios para con esta. Y dice la Biblia que Dios había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré grandemente, dice el Señor, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero declara y dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré. Pero me gusta la parte final del versículo 3, y es donde quiero anclarme. Dice: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias? O sea que en esta bendición de Dios dada al padre Abraham, usted y yo hemos sido bendecidos. Dice: y serán benditas. ¿Qué más dice la escritura? En ti, en Abraham, todas las familias de la tierra. La decisión de un hombre trajo bendición a las generaciones por venir, incluyéndolo usted y a mí. Pregunté lo que pregunté al inicio, porque también quiero decirle que usted también puede soñar. Sí, de eso se trata en mi pensamiento el día de hoy. Tú también puedes soñar. ¿Con qué, pastor? Sí, con cambiar el rumbo de mi familia, con una mejor familia, con mejores resultados. Por eso me gusta muchísimo lo que el versículo 3 al final dice, que en ti, en esta promesa, en tu obediencia, en lo que yo te estoy declarando hoy, en lo que tú estás por decidir hacer hoy, en ese principio serán benditas todas las familias de la tierra. Para nadie es desconocido que hoy por hoy tenemos muchas familias que se sienten atrapadas en una historia que ellos no decidieron escribir. Una historia que está marcada por heridas, tragedias. Una historia que se repite ciclo con ciclo, donde la pobreza parece que es un ciclo que nunca se va a romper, donde las enfermedades genéticas parece que persiguen, y donde hay una sombra hasta un tanto invisible que no la vemos pero nos atemoriza. Y es por eso que hay muchas familias hoy por hoy bregando con situaciones que ellos no pueden resolver y se preguntan: ¿qué puedo hacer? Y quizá hayas intentado de una y otra forma y muy poco han sido los resultados. Pero por complicada que sea tu realidad hoy por hoy, estimado hermano, amigo, tú que estás acá, yo quiero que tú sepas que esa realidad tiene salida.
Esa realidad tiene solución y la solución se llama Cristo Jesús. Diga conmigo, Cristo Jesús. Porque cual sea la realidad, por difícil que sea, vea, en Dios siempre habrá una salida y esta será segura. Dios le da dirección, diga conmigo, Dios le da dirección y sentido a todo. Es lo que nosotros necesitamos, saber que una familia en Dios, vea, recibe propósito. Una familia sintonizada con Dios recibe propósito. Puede caminar en la dirección correcta y puede tener la certeza que sus generaciones serán benditas y serán diferentes, porque Dios todo lo cambia. Él cambió el destino de Abraham y lo convirtió en una fuente de bendición para todas las naciones de la tierra. Él también puede cambiar tu destino y el mío hoy, si solamente decidimos creer y confiar en Él, tal cual su palabra nos los enseña. Dios no está buscando familias perfectas, sino corazones dispuestos. Yo creo que no hay familias perfectas. Lo que hay son familias funcionales, que con la ayuda de Dios podemos corregir, enmendar, emprender de nuevo. Si solamente nosotros hubiésemos sabido lo que hasta ahora hemos aprendido, muchos de los que estamos acá llegaremos a la siguiente conclusión: no hubiésemos batallado tanto, no hubiésemos herido tanto a otras personas, nuestra realidad fuera diferente. Por eso, ¿qué necesito saber para yo poder soñar con una familia bendecida en el futuro? Lo primero que yo necesito saber es que el destino de mi familia no lo define mi pasado. Lo repito, el destino de mi familia no lo define mi pasado, sino una promesa dada por Dios y una decisión de mi presente. El pasado no puede definir mi futuro. Me gustó una frase que yo escuché hace mucho tiempo de un predicador y decía: yo no soy el resultado de mi pasado, soy la interpretación de mi futuro. Y me gustó eso, ¿por qué? Porque usted y yo no debemos de estar anclados en el pasado. El pasado solo nos recuerda. La memoria es lo que es, recordar lo documentado. Pero Dios hace al ser humano con una capacidad. Nuestro cerebro tiene memoria e imaginación. La memoria solo nos recuerda el pasado. La imaginación nos permite visualizar desde mi presente mi mañana que aún no llega. Y cual sea la realidad que hoy por hoy yo esté viviendo, en Dios yo puedo, a través de la fe, visualizar cómo será mi mañana, cómo vivirán mis hijos, cómo serán mis nietos. Y yo creo que con Dios no podemos ponerle límites a la esperanza, a la fe, porque Dios es un Dios que bendice a aquel que se atreve a creerle. Diga conmigo, el destino de mi familia no lo define mi pasado, sino una promesa dada por Dios. Todos hemos recibido una promesa dada por Dios. Por eso dice este versículo 1, cuando nosotros leemos: pero Jehová había dicho a Abraham. Dios ahora no quiere hablar de Abraham, quiere hablar de usted, quiere hablar de mí, quiere hablar con la familia Ramírez, con la familia González, con la familia Contreras, con la familia Hernández. Llámele usted, póngale el nombre a su familia, la familia Paz, la familia Fernández. Dios quiere hablar contigo hoy. Por eso dice: y Dios había dicho a Abraham, ahora te dice a ti, y nos dice: toma una decisión, porque tu decisión va a bendecir a tu familia, tu decisión va a bendecir a tus hijos, tu decisión va a bendecir a tus nietos, tu bendición va a bendecir a tus bisnietos. O usted quizás no puede visualizar, pero yo creo por la fe en la palabra que de tu descendencia surgirán hombres y mujeres que el día de mañana recordarán: es que hubo una persona y mencionará tu nombre, él fue mi abuelo, él fue mi bisabuelo, él vino de tal país a este país y le creyó a Dios y se encargó de enseñarle a nuestros ancestros los principios y los valores enseñados por Dios a través de su palabra, y por eso yo soy lo que soy ahora. Por eso tienes que saber que la decisión de tu presente bendecirá a tu familia el día de mañana, porque el pasado no determina el futuro de mi familia, pero la promesa que Dios me ha dado garantiza un futuro prometedor. No importa cómo comenzó tu historia, hermano mío, no importa el país de donde vienes, la región, la comunidad.
Algunos de nosotros ni siquiera lo vamos a encontrar en Google Maps, el lugarcito donde venimos, de donde somos originarios, porque difícilmente se va a nombrar. Y si se pretende nombrar, otros van a tener dificultad con pronunciarlo. El hecho es el siguiente, que no importa de dónde venimos, Dios nos trajo aquí porque tiene un propósito con nosotros. Por eso no importa cómo comenzó mi historia, Dios puede escribir un nuevo capítulo si decido creerle. Yo quiero que usted lo diga para usted también. No importa cómo comenzó mi historia, Dios puede escribir un nuevo capítulo si decido creerle hoy. ¿Qué implica creerle a Él? Caminar en fe y en obediencia a su palabra. La historia de Ana, la historia de Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, Ana, la mamá de Samuel, la historia de la mamá de Samson, son historias diferentes. Todas estas mujeres pasaron por un periodo de vida donde derramaron lágrimas. Todas estas mujeres seguramente evitaron la mirada de la gente por causa de lo que con ellas estaba sucediendo, de querer y no poder. Estas mujeres particularmente, y puedo agregar otras más, pero me limito a estas tres, bregaron con un periodo en su vida donde la esterilidad las marcó. Y en el tiempo de ellas, ser estéril era una afrenta, una especie de humillación. Y seguramente estas mujeres, por lo que ellas estaban viviendo, por lo que en ellas estaba sucediendo, seguramente eran de aquellas mujeres que al igual que muchas de nuestras mujeres de la sociedad actual, cuando celebramos el 10 de mayo o el Día de las Madres, el día que corresponda, y cuando hacemos el llamado que se pongan en pie todas las que son mamá, hay mujeres que no quisieran estar aquí presentes. Después de haber escuchado un testimonio de una persona, y cada y cuando tengo la oportunidad de predicar en un Día de las Madres, trato de ser lo más prudente posible, lo más cuidadoso posible, porque dentro de la misma congregación hay mujeres que al igual que Ana, que al igual que Elizabeth, que al igual que la mamá de Sansón, tuvieron que pasar por momentos y situaciones, escenarios en los cuales no quieren estar presentes. Fueron marcadas por la esterilidad, una situación que era vergonzosa, una afrenta. Y es que la sociedad a veces es un tanto insensible. Recuerdo otro escenario, y esto no tenía que ver con una hermana, sino con un caballero que tenían varios años de casado. Y alguien le dice, bueno, ¿y usted cuándo es que va a empezar a tener hijos? Pues este caballero tiene más de 60 años ya para ese momento de su historia cuando sucede esto. En el momento que yo tuve la oportunidad y dado la confianza que tengo con esa persona, le dije, ven acá, quiero hablar algo contigo. Y no te voy a hablar por la experiencia de él, pero te voy a hablar por mi experiencia vivida. Nunca le digas a alguien lo que le acabas de decir a él, porque solo el que lo está viviendo sabe lo incómodo que es. Yo tuve que esperar 8 años, 8 meses y 16 días para el momento de recibir la noticia que había esperado desde todo ese tiempo antes dicho, cuando a Dios en su misericordia le plació bendecirnos con nuestra hija Rebeca Abigail. Pero solo aquellos que están pasando por un escenario de espera y que la respuesta nunca llega, saben lo que se siente. Pero la imprudencia a veces viene y toca los oídos para decirnos, Dios no se ha acordado de ti, ¿de qué sirve seguir esperando? Pero yo estoy aquí esta mañana para decirte de parte de Dios, tu oración ha sido oída. Dios no te ha olvidado, Dios está contigo y Dios hará que tu sueño se haga realidad. Por eso el mensaje de esta mañana es, tú también puedes soñar. Ana tuvo que llorar. Ana tuvo que escuchar una y otra vez a Penina, pero lamentablemente no había nada que su esposo, aun cuando la amaba, vea, la consentía, la Biblia lo dice, pero nada de esto podía cambiar la realidad de Ana. Elizabeth, por otro lado, tuvo que esperar tanto tiempo. La mamá de Samson, yo creo que era una mujer de mayor grado de fe que su esposo, porque curiosamente a quien Dios le habló fue a ella, no al esposo, sobre que llegaría un Samson y quién sería este en el pueblo de Israel. Para concluir con esta historia, con esta referencia,
Lo que Dios le dio a Ana no fue un hijo solamente. Le dio a un Samuel que se convierte en el primer profeta, en el primer juez, en el primer legislador y en el hombre que tuvo la bendición de poder ungir a los primeros 2 reyes de Israel. Un hombre que amonestaba a la nación entera y que la nación le escuchaba. Seguramente cuando Ana veía a Samuel en su función pública como sacerdote, como juez, como legislador, seguramente que derramaba lágrimas y decía: valió la pena esperar en Dios. Como tú un día dirás: valió la pena esperar en Dios. Elizabeth, por otro lado, Dios no le dio solamente un hijo, le dio a Juan el Bautista, del cual la misma palabra declara y dice que de los nacidos de mujer nadie sería mayor que él. Le dio a Juan el Bautista como hijo, al igual que Samuel, que ungió los primeros 2 reyes de Israel. Este no ungió al rey de reyes, pero presentó al rey de reyes y señor de señores cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tus entrañas, al igual que de Ana, al igual que de Elizabeth, al igual que la mamá de Sansón, Dios levantará a alguien que será de bendición para muchos. Por eso, hoy por hoy, si tienes que esperar, espera en Dios, porque Él te bendecirá y te recompensará. Job 8:7 dice que aun cuando tu comienzo haya sido complicado, tu final será grande. Abraham no tenía antecedentes de una familia de fe. Abraham no tuvo la bendición que muchos de nosotros tuvimos, que nuestros padres nos llevaran a la iglesia desde que eran niños. Abraham venía de una cultura que desconocía todo esto, pero venía, dice la Biblia así, de una tierra idólatra, y su futuro por ende era incierto. Pero una promesa dada por Dios, diga conmigo, una promesa dada por Dios, y la decisión valiente de este hombre de obedecer a Dios cambió su destino y el de su familia. Y por eso el día de hoy seguimos hablando de ello, como el día de mañana hablarán de tu familia por una decisión de tu presente, creyéndole a una promesa de Dios. ¿Cuántos creen eso conmigo? Aleluya. Por eso usted y yo tenemos que evaluar los patrones de nuestra familia, aun cuando estos no hayan sido los mejores. No determina nuestro futuro. Abraham no tenía ninguna referencia de fe, pero le creyó a Dios. Decide hoy romper con esos ciclos de dolor, con esos ciclos que han marcado tu familia, y que tu familia, como la mía, seguramente es conocida por algo en la sociedad en la cual vivimos, pero eso es lo que la gente dice. Esa es la referencia que la gente dice. Pero yo creo más a lo que Dios dice de mí y de mi familia, y por eso me voy a levantar en fe y voy a creer que Dios puede cambiarla. Recuerda que la fe no niega tu realidad, pero sí te da una nueva posibilidad. Lo repito, la fe no niega mi realidad, pero sí nos ayuda, nos conecta con un propósito. Por eso el dolor de mi presente pueda que produzca lágrimas, pero mi fe y la esperanza puesta en Dios trae restauración futura. Muchos de los que estamos aquí hemos derramado lágrimas ante una situación que no quisiéramos que esté pasando. Pues a ti te quiero hablar esta mañana y decirte que pueda que el dolor en el presente haya producido lágrimas, pero la fe puesta en Dios y la esperanza puesta en Él traerá restauración futura, y tus ojos lo van a ver. Quizás yo no entienda cómo Dios lo puede hacer, pero la Biblia claramente me dice que Él es el Dios que cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. Dios es el Dios que hace que las personas entren en su juicio cabal y puedan entender: este camino no me lleva a ninguna dirección correcta, por ende me vuelvo a Dios, que en Él puedo tener una segunda oportunidad. Eso es lo que va a pasar a través de la intercesión, a través del clamor a Dios, porque yo creo que la fe y la esperanza serán recompensadas por Dios. ¿Qué más necesito saber si yo quiero tener una familia bendecida? Yo tengo que saber que las palabras y las decisiones construyen o destruyen. Tengo que saber que las palabras y las decisiones edifican o destruyen. Proverbios capítulo 18, verso 21. La Escritura declara puntualmente una verdad que nosotros no debemos de ignorar, sobre todo por el estilo de vida que vivimos, donde hay tanta presión, tanta ansiedad,
tanto compromiso, tanta obligación. Y a veces somos más reactivos que proactivos. Mire lo que dice Salomón, verso 21 de este capítulo 18. La muerte y la vida están, ¿dónde? En el poder de la lengua. Y el que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso nosotros tenemos que saber que nuestra forma de hablar y de decir algunas cosas nos pueden ayudar o nos pueden comprometer. Las palabras edifican o las palabras destruyen. Las palabras pueden crear o pueden destruir. Por eso nosotros tenemos que saber que el ambiente en el cual nuestros hijos crecerán en gran medida depende de nuestra forma de hablar en casa. Porque podemos estar fomentando inconscientemente la duda y la inseguridad. O podemos estar también creando en ellos, en su subconsciente, una actitud de fe, de valentía y de seguridad. Todo por lo que escucha de la forma como nosotros los adultos hablamos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque claramente la Biblia dice que la vida o la muerte, la posibilidad o el fracaso está en el poder de la lengua. Una reflexión para que usted y yo meditemos es que el poder de las palabras es impresionante. Con una palabra usted puede levantar o con una palabra usted puede aplastar a alguien. Por eso las familias no se destruyen tanto por la falta de amor, sino por el exceso de palabras maldichas, palabras que hieren, palabras que dañan, palabras que ofenden, palabras de las cuales quizás muchas veces nos hemos arrepentido. Pero le pregunto, ¿de qué sirve arrepentirse después de haber dicho lo que dijimos? Recuerde que las palabras son pensamientos expresados. Y una palabra es como vertir un vaso de agua en un lugar donde hay mucha arena. Es como vertir un vaso de agua sobre la arena. No hay forma de recuperarlo. Solamente quedará evidencia allí que ahí se depositó agua, pero no hay forma de recuperarlo. Así son las palabras. Una vez nosotros las emitimos, no hay forma de recuperarlas. Por eso tenemos que saber que las familias no precisamente se destruyen por falta de amor, sino por exceso de palabras que hieren. Y otro, a veces quizás no decimos tantas palabras que hieren, pero nuestro silencio es interpretado de X forma. Y eso puede terminar hiriendo. Y déjeme decirle por qué. Leí un libro cuando yo hacía mi tesis en una de mis asignaciones, creo que fue en maestría o en el doctorado, no me recuerdo, cuando estaba estudiando yo en la universidad. Leí un libro que se llamaba Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, hablando de la comunicación en el hogar. Y en este libro encontré algo que todavía lo recuerdo. Y él hablaba acerca de la comunicación. Y el escritor decía, y ponía muchos ejemplos, y vaya que usted y yo tenemos que estar muy de acuerdo en esto, que muchas veces un gesto dice más que muchas palabras. Y sin que usted haya emitido una sola palabra, el efecto emocional en la persona que lo vio fue exactamente igual como si le hubiese dicho esa palabra. Y aún peor, porque la palabra en su tono puede haber traído otra connotación, pero el gesto no. Y usted no tiene dominio de ello. Porque cuando dijo la palabra, usted cuando menos tuvo la posibilidad de poder hablar con la persona y decirle que lo que trató de decir fue esto, o dar una explicación, pero con un gesto no, porque la persona tampoco le va a dar una oportunidad, simplemente lo vio y ya se quedó con ello. Por eso tenemos que saber que no es la falta de amor, sino el exceso de palabras, de expresiones, de cosas equivocadas, de decisiones donde no se consulta a Dios primero
y esto equivale a no tener visión de futuro. Una familia que no tiene visión de futuro no piensa antes de hablar. Habla porque tiene que hablar. Establece porque él es el papá, porque él es la autoridad, porque ella es la autoridad en casa. Y los hijos, ¿qué cree? Tienen que obedecerle porque yo soy papá y punto. ¿Cuántas veces hemos escuchado esas expresiones cuando los hijos empiezan a preguntar, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque yo digo y qué. Porque yo digo y se acabó. Tengamos mucho cuidado. Los niños quieren una explicación. Y cuando nosotros nos tomamos el tiempo para hablar con ellos y explicarles, ¿qué cree? Tú estás ganando confianza en ellos. Ellos están aprendiendo a acercarse a ti. Pero cuando nosotros establecemos ese principio antes mencionado, los estás aislando. Por eso es necesario saber que las palabras pueden acercar a nuestros hijos a nosotros o los pueden estar distanciando. Por eso me gusta mucho ese proverbio. Pero también hay otro pasaje que creo que es pero muy importantísimo meditarlo bajo esta óptica de la cual estamos hablando, y es el Salmo 32, versículo 8. En la Nueva Versión Internacional, este versículo dice de la siguiente manera: Jehová, el Señor, te instruirá. ¿Cuánto quisiéramos que Dios nos instruya en todo lo que tenemos que hacer? La buena noticia es que una decisión te permite tener acceso al consejo de Dios permanente. Dice: Jehová te instruirá y te mostrará el camino que debes de seguir. Mire qué maravilloso. Dios mostrándonos el camino, tomándonos de la mano y dice: hijo, mira, por este lado no es la cosa, vente por acá. Pero a veces la razón nos va a nosotros tratar de confundir y decir: pero ¿por qué por este lado si por allá yo lo veo más fácil? Práctica la respuesta. Veamos la historia de Lot y Abraham. Dice la Biblia que Lot vio la llanura, Lot vio lo bueno, lo próspero de la tierra, las vegas, los riegos, pero lo que él no estaba viendo eran los problemas que el día de mañana esto le iba a traer. Por eso tú no puedes decidir por lo que en el presente estás viendo, sino por lo que en el futuro sucederá. Y yo sé de que mi Dios ya está en el futuro, por eso no tengo temor para poder decidir cuando es basado en lo que Él a través de su palabra me enseña, porque yo sé que me va a ir bien. Di conmigo: me va a ir bien. Por eso, este Salmo 32, una vez más dice: yo te instruiré, te mostraré el camino que debes de seguir. Si me pudieran ayudar, 32:8 del libro de los Salmos. Y les sugiero que lo vea en la Nueva Versión Internacional, porque luego dice: te enseñaré el camino por donde debes de andar. Luego dice: te daré consejos. Y termina diciendo: y velaré por ti. 4 cosas importantes. Dios quiere ser nuestro instructor, quiere ser quien nos muestre el camino donde debemos o cómo debemos de decidir, darnos los consejos que necesitamos para nuestro diario vivir y darnos la seguridad que tanto se necesita hoy en nuestros tiempos. Por eso, vea, Salomón dice que en poder de la vida y la muerte está ¿dónde? En la lengua, en las palabras. Por eso yo te sugiero y te motivo, iglesia amada del Señor, habla vida en casa, habla propósito en tu casa. No hables derrota, no hables fracaso, no hables tanto de los problemas. Yo creo que hay personas que lamentablemente sobrevaloran los problemas. Tenemos que controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, porque esto puede estar dañando la fe de nuestros hijos. Cuando nosotros hablamos más del problema y de la amenaza de los niños no dicen nada, pero lo están oyendo todo. Nosotros vemos los niños que están entretenidos en alguna cosa ahí, pero su oído está en todo y están escuchando todo. Y cuando nosotros estamos hablando este tipo de vocabulario, les estamos afectando. Por eso tenemos que declarar bendición sobre nuestros hijos, incluso aun cuando estos estén fallando. Lo repito, tienes que declarar bendición de Dios sobre tus hijos, aun cuando estos quizás no estén haciendo lo que tú quisieras ver que ellos hagan. Por eso me gusta mucho la historia de Génesis capítulo 49, cuando Jacob llamó a todos sus hijos para declarar una palabra de bendición sobre su vida.
Por eso creo que todos nosotros estamos todavía a tiempo de bendecir el futuro de nuestros hijos, haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Bendecir el futuro de nuestros nietos, haciendo lo que la palabra del Señor nos enseña. Así que no repita lo que precisamente oyó de sus padres. Declare lo que Dios dice sobre sus hijos. Porque muchos de nosotros recordamos con mucha frecuencia los dichos del abuelo, los dichos de la abuela, los dichos de papá y mamá. Muchos de ellos son buenos y merecen ser recapitulados. Pero muchos de ellos no precisamente son correctos. Y por eso tenemos que saber que yo no precisamente debo de repetir todo lo que escuché de mis abuelos, de mis padres, pero sí todo lo que de Dios a través de su palabra me ha enseñado. Y yo declaro vida sobre mi casa, declaro propósito sobre mi casa, declaro bienestar sobre mi casa, declaro oportunidades sobre mis hijos, declaro que ellos serán grandes entre los grandes. Por eso tenemos que orar y bendecirles. Número 3, sé que el tiempo transcurre, pero número 3, ¿qué más yo necesito saber? Y me voy a quedar aquí en este punto, y en otra oportunidad continuaré con lo otro. Si queremos ver familias bendecidas, tenemos que pensar en la educación de nuestros hijos. O sea, entender que la educación y la visión son el puente que los llevará a vivir un mejor futuro. La educación y la visión son el puente que los llevará a vivir un futuro soñado, un futuro prometedor. Miren lo que dice la palabra, Oseas 4:6. Seguramente este pasaje lo hemos escuchado mucho ya. Oseas 4:6, la palabra declara que por falta de conocimiento, el pueblo del Señor fue destruido. La falta de conocimiento pasa factura. Diga conmigo, la falta de conocimiento es un peligro. Muchos hogares sufren no por falta de amor, sino por falta de conocimiento. Es que si solamente hubiésemos sabido que esa palabra hubiese causado el daño que puede causar, no la hubiésemos dicho. Si solamente hubiésemos sabido que ese detalle pudo haber cambiado un estado anímico, lo hubiésemos hecho, pero no teníamos el conocimiento. Créame, en los años de casado, que no son muchos comparados a los de algunos de ustedes, pero he aprendido algunas cosas. Y una de las cosas que tengo presente es mi primera experiencia por una palabra fuera del lugar con mi esposa. Si yo hubiera sabido lo que iba a provocar en su estado anímico, jamás la hubiera dicho. Y vaya que lo dije en son de broma, como diríamos. La dije por querer llamar la atención, expresar mi sentido de humor, pero no estaba midiendo cómo esto le podía afectar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y saber que la educación, el conocimiento es vital para el desarrollo, para el futuro. Muchos hogares hoy sufren por esta realidad. Muchas palabras, muchos gestos, muchas reacciones en nombre de la razón, pero igual siguen hiriendo. Le pregunto, ¿usted recuerda la historia de José y sus hermanos que lo vendieron? ¿Recuerda esa historia? ¿Qué hizo José para que sus hermanos le guardaran tanto resentimiento, tanta ira, tanto repudio? ¿Qué hizo José para que esto sucediera? ¿Qué hizo? Nada. Pero ellos tomaron una decisión, lo querían matar. El punto es que ellos se querían deshacer de él a como diera lugar, y vaya que lo lograron. El final dice que lo vendieron a aquellos madianitas. José termina en Egipto. El final de la historia, cuando leemos allá del capítulo 45 en adelante del libro de Génesis, nos damos cuenta de que José se encuentra con sus hermanos. Y lo interesante de la historia es cuando sus hermanos reconocen a José. ¿Qué cree? Sus hermanos aún se acordaban del día cuando vendieron a José. Y dice la historia bíblica
que cuando ellos lo reconocieron, lo primero que se acordaron fue de ese día cuando lo vendieron. Cuando José se agarraba de sus vestimentas y llorando le decía: no hagan esto, por favor, no me vendan. Pero ahora están viendo a José no solamente como su hermano, sino como la máxima autoridad después de Faraón en la nación de Egipto. Y saben que están en la mano de José. Saben que José puede tomar la decisión que mejor le parezca con relación a ellos y por lo que le habían hecho. Y eso los tenía atemorizados en gran manera. Le pregunto, ¿tenía razón José de haber ejecutado alguna acción de ajuste de cuentas? Pudo haberlo hecho. ¿Le habían hecho mal? Sí. ¿Tenía razón de haberlo hecho José? Sí. Pero ¿sabes una cosa? José nos enseña que la razón no siempre será la mejor opción cuando de decidir se trata. Lo repito, la razón no siempre será la mejor opción cuando de decidir se trata. José opta por perdonar. José opta por olvidar el pasado, aun cuando fue doloroso, porque José tenía la mirada en el mañana, en el futuro, y el dolor estaba atado al pasado. Cuando tú estés dispuesto a soltar el pasado y tengas una visión de futuro, vas a perdonar aquellas asperezas que hoy por hoy te han causado lágrimas, porque tu futuro es más valioso que tu pasado, porque tu futuro es más importante que las experiencias dolorosas del pasado. Por eso necesitamos saber que la visión y la educación son un puente que nos conecta con un futuro prometedor. Me gusta mucho cuando pienso en esto, porque muchos de nosotros tenemos hijos ya grandes. ¿Alguien de ustedes recuerda el primer día que su hijo le pidió su auto para salir de casa solo? Cierto que uno se queda con el cuerpo aquí y con el corazón afuera. Así me sentí yo ese primer día cuando mi hijo agarró el auto. Me sentí estar con el cuerpo aquí, pero con el corazón fuera del cuerpo. Y lo peor es que cada rato quería llamarlo, pero no podía llamarlo porque sabía que llamarlo era distraerlo en el volante. Pero sí, habíamos llegado a un acuerdo: me llamas cuando llegues donde vas. Y yo midiendo el tiempo, y ya sabía qué distancia había y por qué no me ha llamado. Así nos pasa cuando nosotros tenemos hijos grandes. Y viene otra preocupación para papá, para mamá. ¿Será que mi hijo está haciendo las cosas bien? ¿Será que mi hijo anda haciendo esto o aquello? ¿A cuánto les ha pasado eso o solo me pasa a mí? A todos, ¿verdad? Nos preocupamos, nos preguntamos: ¿dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? ¿Por qué no ha venido? Entonces son tantas cosas que a veces nos preguntamos. Pero yo creo con todo mi corazón que cuando nosotros, hemos enseñado los valores y los principios correctos en casa. La Biblia dice, Proverbios 22:6 creo, no recuerdo la cita, pero cuando se instruye al niño en su camino, dice, aun cuando este se aparte, pero va a regresar al camino. Lo que te quiero decir es que si tú, hoy por hoy, estás pasando por un momento donde quisieras poder ver a tus hijos haciendo las cosas diferentes, pero la realidad no es lo que tú quisieras, lo que tú anhelas, sigue creyendo, sigue confiando, sigue clamando a Dios y Dios te va a escuchar la oración. ¿Qué tengo que hacer yo? Hacer lo que Abraham hizo. ¿Recuerda cuando Abraham fue con Isaac, que lo iba a sacrificar? Abraham me enseña, no voy a hablar del efecto literario de la ofrenda y del sacrificio, sino del hecho de Abraham lleva a Isaac consigo, prepara un altar, pero Abraham dice que ¿a qué iba a ir él allá a la cima de la montaña? A adorar. Cuando tú preparas un altar y tal vez no llevas a tu hijo físicamente al altar, pero lo llevas en oración, ¿qué pasó a un lado del altar ahí? Cuando el Señor le dijo a Abraham, no le hagas daño a tu muchacho. Dios proveyó ¿qué cosa? Lo que él necesitaba para el sacrificio.
Cuando tú llevas a tus hijos, quizás no físicamente al altar, pero lo llevas en tus rodillas, lo llevas en tu oración, lo llevas en tu clamor. Allí, muy cerquitita, también está la provisión, está la respuesta de Dios. Por eso yo te motivo a que sigas creyendo, que sigas clamando, que sigas intercediendo, y tus ojos verán el milagro que está más cerca de lo que imaginas. Por eso tienes que saber que es importantísimo preparar a nuestros hijos para el mañana, prepararlos para el camino de la vida, la educación. Los retos a los cuales ellos se enfrentarán son mucho más grandes de lo que nosotros imaginamos. Por eso, padres, y sé que el tiempo transcurre y no quiero seguir más allá, pero pedirles que se pongan de pie, por supuesto. Padres de familia que estamos acá, vivimos en un mundo donde hay tanta distracción. Vivimos en un mundo, en una sociedad donde la mercadotecnia y todo lo que tiene que ver con el entretenimiento trabaja incansablemente por mantener ocupada la mente y el tiempo de nuestros hijos. Pero usted y yo, que entendemos que el futuro será tan diferente a lo que nuestro presente es, no podemos darnos el lujo de decir: está bien, nuestros hijos necesitan entretenerse, nuestros hijos necesitan hacer esto y aquello. Todo tiene que tener una medida y con responsabilidad. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos desde esa edad que los privilegios se ganan, que hay una diferencia entre privilegios y derechos, y los privilegios se ganan. No estoy diciendo que les vamos a prohibir en su totalidad, estoy diciendo que les vamos a dar privilegios siempre y cuando se lo ganen. Hay una historia de una mujer que se llama Sonia Carson, la mamá del doctor neurocirujano Benjamin Carson. ¿Alguno de ustedes ha visto esa película que se llama Manos Milagrosas, Gifted Hands? Muy poco, le sugiero que la vea con sus hijos. Se llama Gifted Hands, en español Manos Milagrosas. Si usted tiene hijos, le sugiero que la vea con sus hijos. ¿Por qué? Porque es la historia real de una mamá que por circunstancias de la vida tuvo que empezar la vida sola con sus hijos. No sabía leer, pero a pesar de, no le concedió a sus hijos todo lo que ellos querían. Solo les permitía ver 1 hora por semana, les permitía ver televisión, 1 hora por semana. Ellos tenían que decidir qué programa miraban. Esa era una cuestión de ellos, pero el permiso era 1 hora solamente. Pero una cosa se hacían todos los días estos niños: pasar por la biblioteca pública, traer un libro, leerlo y darle un reporte a ella de lo que habían leído. Y le dije que ella no sabía leer. Lo que ella hacía, al señor para el cual ella trabajaba haciendo limpieza en su oficina, le pedía que leyera si en realidad lo que estaba escrito tenía alguna relación con el título del libro, siquiera eso. Y el Señor, al ver lo que esta mujer está tratando de hacer con sus pocas posibilidades, pero con un gran sueño de futuro para con sus hijos, se tomó el tiempo para asegurarse que esta mujer aprendiera a leer. Para hacer corta la historia, el doctor Benjamin Carson se convierte en el primer neurocirujano que en el mundo separó a 2 niñas nacidas unidas por el cerebro. Una eminencia que surge de un hogar disfuncional, de una mamá que veía la vida cuesta arriba. Pero con Dios todo es posible. Con Dios tu familia tiene futuro. Por eso digo, puedes soñar, puedes soñar, puedes soñar, puedes soñar, puedes soñar, puedes soñar. Los retos para los padres son aún más grandes que para los hijos mismos. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes por qué? Porque nosotros hace muchos años que pasamos por la escuela y no podemos vivir desactualizados si queremos ayudar efectivamente a nuestros hijos. Necesitamos involucrarnos en las actividades de ellos. Necesitamos invertir tiempo con ellos. Si queremos levantar una generación
como el Señor le dijo a Abraham, de ti, de tu decisión, de tu llamado. Dice, las familias de la tierra van a ser benditas de tu llamado, de tu decisión. Una generación también va a marcar la historia. Por eso tienes que asumir tu llamado y saber que el amor en el hogar es necesario, pero no es suficiente. El amor en el hogar es necesario, pero no es suficiente. Necesitas saber cómo canalizarlo. Porque a veces yo digo, amo a mis hijos, pero nunca se los digo. Y si se los digo con palabras, llega hasta ahí. Pero dice el dicho, que no sé si está bien dicho, pero que las palabras con el tiempo, el viento se las termina. Entonces yo tengo que saber cómo canalizarlo de una forma correcta. Diga conmigo, sabiduría. Necesito la sabiduría. Sin sabiduría, las buenas intenciones se convierten en frustraciones. Y Dios quiere darte herramientas para construir una familia exitosa. Y con Dios todo es posible. Diga conmigo, en Dios todo es posible. Un principio al alcance de todos y que todos podemos hacer a partir de hoy: orar juntos como familia, leer la Biblia juntos como familia y aprender de las promesas de Dios juntos como familia. ¿Cree que podemos hacer eso? Entonces todos podemos empezar hoy. Todos y absolutamente todos necesitamos reconocer esta verdad. No lo sabemos todo, pero todos deseamos un futuro brillante para nuestra familia, ¿verdad? Entonces, reconociendo esa verdad que yo no lo sé todo, yo necesito buscar ayuda. ¿Cómo y dónde, pastor? A través de consejería, a través de conferencias y a través de leer buenos libros que hablen del tema. Porque una cosa estoy seguro: mi familia no es una opción, debe ser una prioridad. Cambiar la narrativa en el hogar. No somos víctimas del pasado, somos constructores de un futuro. Y este puede ser brillante. Y termino con una frase que escribí al final de esto, y lo demás se lo debo para otra ocasión. No importa cuán roto pueda estar tu presente, Dios sigue siendo el arquitecto de futuros gloriosos. No importa cuán roto esté tu presente, Dios sigue siendo el arquitecto de futuros gloriosos. Y el de tu familia es uno de ellos. 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 Es que en Dios hay muchas cosas por qué celebrar. Y como mi familia es propósito de Dios, yo voy a celebrar desde ya, porque Él cumplirá su propósito en ellos. ¿Puedes creer eso conmigo? O dárselo fuerte al Señor esta mañana entonces. El principio en el cual nadie puede fallar. Para poder soñar con una mejor familia, con una familia exitosa, tú necesitas venir a quien la diseñó. Porque si algo no está funcionando bien con esta, ¿quién cree que puede saber más sobre el tema sino el que lo diseñó? Porque la familia nace en el corazón de Dios y necesita regresar al corazón de Dios. Y cuando la familia esté en el corazón de Dios, seguro estoy que todo va a ser diferente. El día viernes tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes algo muy rápido, pero hice una ilustración cuando hablé acerca del propósito. Y diga, la familia tiene un propósito. La sociedad en la cual vivimos hoy está redefiniendo el nombre de la familia, porque la familia para ellos va a terminar siendo cualquier cosa menos lo que Dios dijo que sería. Pero el propósito desde la óptica de Dios no cambia. Entonces traje 2 guantes. Les pregunté a los jóvenes si sabían qué era eso. Todos conocieron, sí, son guantes. Pregunté para qué sirven, y a cada quien me dio una opinión para qué servía. Pero les decía, este guante solo sirve para el propósito para el cual fue diseñado. Yo no lo puedo usar en el pie, no lo puedo usar en la cabeza como un gorro. Solo para el propósito para el cual fue diseñado. Y el detalle es tal que el mismo guante, el uno o el otro, no puedo poner mi mano derecha en el guante que fue diseñado para la mano izquierda, ni viceversa, porque tiene un diseño. Diga conmigo, tiene un diseño. En Dios la familia tiene un diseño. Papá tiene una función, mamá tiene otra función.
Invertir en roles de las funciones que Dios diseñó para la familia puede ser peligroso. Por eso hay familias que hoy por hoy están como están, porque invirtieron el rol. La mamá está haciendo el rol del papá y el papá, ¿me permiten decir una verdad? Aunque duela, que vaya a trabajar. Conozco familias que papá solo para eso sirve en casa. Cuando papá quiere establecer un patrón de orden, la mamá lo bota. Piense, de acuerdo a la referencia bíblica, ¿estás funcionando de acuerdo al diseño que Dios diseñó para la familia? Y si no es así, volvamos al diseño. Porque hoy por hoy las cosas puedan que estén bien, pero no tienes la menor idea del efecto que vas a causar en las generaciones después de ti, por lo que vieron, por lo que oyeron, por la información que llevan en subconsciente ya grabada. Por eso fue que dije que no podemos estar repitiendo lo que nuestros abuelos y nuestros padres nos dijeron antes de lo que Dios nos dice a través de su palabra.